El desoxirribonucleico está presente en todas las células del cuerpo humano, salvo los glóbulos rojos, y funciona como un manual de instrucciones para nuestro cuerpo. El ADN determina nuestras características físicas, tales como el color de los ojos, el pelo y la tez. El 99% del ADN de todo ser humano es exactamente idéntico. El otro 1% se usa en las pruebas de ADN, porque ahí las diferencias entre una persona y otra, salvo los gemelos idénticos, quienes comparten el mismo ADN. Este es un por ciento del ADN que es único en cada persona. Es lo que hace que el ADN sea tan útil en las investigaciones penales. La evidencia de ADN se encuentra en materiales biológicos, tales como la sangre, la saliva, el sudor, la orina y el tejido cutáneo, al igual que el semen. Potencialmente se puede encontrar el ADN del autor del delito en el cuerpo de la víctima, incluso debajo de las uñas. Su ropa, colillas de cigarro, vasos, muebles, armas, sogas u otros artículos usados para las víctimas. Cualquier cosa que el delincuente toque podría llevar evidencia ADN. El ADN normalmente se recopila en la escena del delito por investigadores capacitados quienes aseguran que la evidencia no se dañe. El primer oficial del orden público en llegar a la escena es el responsable de proteger la evidencia potencial contra la contaminación hasta que lleguen los investigadores. Ese ADN que está coleccionado en la escena del delito puede contaminarse si llega a contactarse con el ADN de otra persona. Adicionalmente, el ADN puede dañarse debido al calor, la humedad, los microbios y otras condiciones ambientales. Por eso es importante recolectar, trasladar y almacenar de manera debida cualquier elemento de evidencia que pueda contener el ADN. La explotación de evidencia ADN en los casos de agresión sexual a menudo se realiza en un hospital u otro centro médico por un profesional capacitado, que se denomina una enfermera examinada de agresión sexual, SANE, por las siglas en inglés, o un examinador forense de agresión sexual, SAFE, por las siglas en inglés. Otro profesional médico realizará el examen y recolectará la evidencia de. La colección de la evidencia normalmente no causa dolor. El profesional que realice la recopilación de la evidencia podrá tomar a usted muestras pequeñas de tejido, pelo o fluidos corporales. Muestras y el envío del laboratorio. Los genetistas forenses proceden a la obtención de los perfiles genéticos de las muestras evitadas: sangre, semen, saliva, orina, pelos, tejidos, restos celulares en objetos usados o tocados, y las muestras de referencia, normalmente una toma bucal mediante hisopo o una muestra de sangre utilizando los siguientes procedimientos: extracción y purificación del ADN. ADN humano obtenido para asegurar así la obtención de perfiles de alta calidad y reproductibilidad. Amplificación y marcaje fluorescente de las regiones variables de ADN de interés, STR, MT, DNA y STRR, utilizando la reacción en cadena de la polimerasa PCR, separación de electroforesis y detención de los segmentos de ADN marcados generados mediante PCR, comparación de los perfiles genéticos obtenidos e interpretación de los resultados. Además de recolectar evidencia de la escena del delito, los oficiales del orden público toman lo que se denomina muestra de referencia o eliminación. Estas muestras vienen de cualquier persona que se sabe que estaba en la escena del delito, como por ejemplo la víctima, el oficial respondiente, miembro de la familia o el testigo. Y ahora, las muestras de referencia se cotejan con la evidencia ADN que se encontró en la escena del delito que proviene de una fuente desconocida. Si la muestra de referencia no cuadra con la muestra ADN de la fuente desconocida, eso significa que el ADN puede haber sido dejado en la escena del delito por la persona que perpetró el delito. En la investigación de agresiones sexuales, es posible que las autoridades pidan una muestra de referencia de toda persona con quien la víctima tuvo relaciones sexuales consensuales dentro de las últimas 72 horas. Una muestra de ADN también se le toma a la víctima de la agresión o violación, para que el personal de laboratorio pueda separar el ADN de la víctima del ADN del agresor.
La cadena de custodia se refiere al proceso de documentar cómo la evidencia ha sido recopilada, analizada, almacenada y protegida desde la colección, que inicia en la escena del crimen hasta su presentación en concepto de evidencia en el Tribunal de Justicia. Cada persona que maneja la prueba está obligada a mantener el registro detallado por lo que hizo con la evidencia y las medidas preventivas que usó para prevenir que se contaminara. Esta documentación es muy importante cuando el caso es elevado al tribunal. La cadena de custodia demuestra la evidencia fue manejada con cuidado y no ha sido dañado o cambiado de ninguna manera. Si la evidencia ADN cuadra con el perfil ADN de un sospechoso, esto demuestra que es muy probable que el sospechoso estuviera en la escena del delito. Sin embargo, un encajamiento de ADN por sí solo no comprueba que el sospechoso perpetró el delito. Si el ADN no cuadra con el perfil sospechoso, significa que el sospechoso no dejó el ADN que se encontró en la evidencia, pero no necesariamente implica que el sospechoso es inocente. En los dos casos, el ADN es solo una parte de la investigación. La mayoría de los delitos, de hecho, son procesados sin evidencia ADN, aun cuando se encajan los perfiles ADN. Por lo general, se requiere otros elementos de evidencia para comprobar el caso, a pesar de la impresión que dan algunos programas de televisión. También es importante recordar que las pruebas de ADN pueden tener resultados inconcluyentes. Por ejemplo, cuando una muestra de ADN se contamina. Bueno, como hemos visto a lo largo de este video, hemos notado cómo funciona el ADN o cómo podemos utilizar el ADN como una herramienta en el campo de tal vez la criminología o los casos de detectives. Podemos ver que esto sirve para encontrar tal vez culpables o pistas que lleven a algún culpable. Y como vamos a poder ver más adelante sobre un pequeño sketch de cómo interpretamos que funciona esto. Dame todo el dinero, dame todo el dinero. Dame ya. No más. Me dijeron que hay un 904 en proceso. Bueno, Bon, llegaste justo a tiempo. ¿Qué pistas tenemos? Nada, un homicidio y un arma. Habrá que analizar las huellas antes de nada, antes de contaminar la escena. Antes de que esos ecoidiotas ayuden. Esto es suficiente, toma, llévalo para que lo investiguen. Bueno, según veo esto, dime, ¿este hombre tenía algún problema mental o trastorno o algo por el estilo? No, en estos papeles dicen. ¿Algunas peleas con vecinos o con bandas de este callejón? Tal vez, dicen algunos que se han quejado, algunos vecinos. Parece que creo que ya tengo al culpable. ¿Quién es? Kevin Bryan Ochoa, alias El Lágrimas, 22 años, líder del cartel de los sureños. Vamos tras él.